Mazatlán, les agradezco su presencia. Estamos haciendo una conferencia. Bueno, el profesor José Guadalupe Durán Castro nos va a brindar una conferencia con el tema del día 10 de abril, que fue el 94 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Le voy a dar un pequeño resumen de lo que es el profesor. Es maestro normalista con estudios en El Dorado, Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, en México DF, en Cuernavaca, Morelos y Mazatlán, obviamente. El Carrizo, El Fuerte, Guasave y Los Mochis, Sinaloa. Además fue maestro en Empalme y Cananea, Sonora. Trabajó muchos años en la Secundaria Federal número 6, Cuauhtémoc, de Mazatlán, y actualmente es maestro del área de Ciencias Sociales y Humanidades en la Preparatoria Rubén Jaramillo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Demos la bienvenida al profesor José Guadalupe Durán Castro. Muchas gracias. Queremos agradecerle a los organizadores de este importante evento porque significa el 94 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, en momentos en que el campo vive momentos de deterioro, de abandono. Recordar la figura de Emiliano Zapata me parece que es una oportunidad muy grande en términos éticos, en términos políticos, en términos sociológicos, en términos históricos. En este momento acudiremos a la ciencia de la historia con todo lo que tiene la historia de maestra de la vida, con todo lo que tiene la historia de explicativa, pero también con todo lo que tiene la historia de poder dar rumbo a las situaciones actuales a partir del estudio del pasado. De manera que a veces el discurso histórico se vuelve un poco difícil, poco tortuoso, en la medida en que se tienen que manejar necesariamente muchas fechas, personajes, etcétera, y esto hace que a veces la historia tenga características de aridez, pero esperemos que se aguante la plática. Sobre la presentación, les agradecemos a los compañeros de Morena. Yo pensaba que la invitación había sido porque un servidor había sido maestro rural, y yo creo que los maestros rurales sí tienen algunos derechos a hablar de un líder campesino como Emiliano Zapata, en la medida en que el argentino Adolfo Gili, que estuvo aquí en México, que vive aquí en México, él se refería al maestro Otilio Montaño cuando Otilio Montaño le ayudó a Emiliano Zapata a redactar el plan de Ayala. Él partía de la premisa de que los maestros rurales dan expresión a las demandas campesinas, dan sentimiento a las demandas campesinas y dan satisfacción a las necesidades del campesinado en cierta medida. De ahí pues entonces que los maestros rurales tienen cierto compromiso con los campesinos, porque la escuela rural mexicana fue en un tiempo ejemplo para este planeta, incluso más que la escuela rusa, fue la escuela mexicana rural, y eso tiene mucho que ver con Emiliano Zapata. Pero yo diría que podemos contextualizar un poco la lucha de Emiliano Zapata. Me refiero a que el pueblo de Anenecuilco, donde nació Emiliano Zapata, se ubica dentro del área azteca, es decir, un territorio azteca, un territorio de habla náhuatl. Tan es así que cuando asesinaron a Rubén Jaramillo, el líder campesino, lo fueron a tirar cerca de Xochicalco, un área arqueológica que pertenece a ese ámbito del territorio azteca. Esos son los territorios de Zapata, son territorios indígenas. Tan es así que en una ocasión Zapata dirigió un discurso en Milpa Alta, y ese discurso está hecho en náhuatl. El problema de la tierra en el estado de Morelos es un problema muy temprano, porque desde el siglo XVI empezó. Me refiero desde que la propia llegada de Hernán Cortés al área esta de lo que se llamó el marquesado, del área que dominó Cortés.
empezaron ya un poco los problemas. Hernán Cortés introduce en el área de lo que es el estado de Morelos, introduce el cultivo de la caña de azúcar, introduce los primeros ingenios azucareros, es decir, que Hernán Cortés constituye el primer antecedente del capitalismo mexicano. En el siglo XVI, en ese mismo siglo XVI, las cosas llegan al grado de que tiene que darse la intervención del primer virrey de la Nueva España, me refiero a don Antonio Mendoza. En el año 1535 tiene que interceder en favor de los indígenas, porque empezaba ya el despojo campesino. En el siglo XVII, al principio del siglo XVII, el virrey don Luis de Velasco también tiene que elaborar una serie de reales a favor de los campesinos, porque sigue el problema de la lucha de campesinos, de comunidades indígenas en contra de las haciendas. Y este problema se agrava más con la llegada de las leyes reformistas de don Carlos III, me refiero a las leyes borbónicas, que de una u otra manera pretenden modernizar a México, y entonces los Borbones de don Carlos III, las leyes borbónicas, esta modernización implica la alteración completa del panorama rural del estado de Morelos, que se convierte en el principal productor de caña de azúcar, el principal productor azucarero, produciendo más o menos un promedio de 1/3 de la producción azucarera de México. En el siglo XIX, ya para el año, a principios del XIX, me refiero al año del 34, 1964, incluso un año después de la ley reformista de don Bachín Gómez Farías, en el año del 34 ya hay una serie de movimientos campesinos y una serie de demandas por dos cuestiones, una por el problema del agua y otra por el problema de la tierra, obviamente. En ese mismo siglo XIX, en el caso de la llegada a México de don Maximiliano y Carlota, que estarán muy cercanos al estado de Morelos, lo digo porque si alguien recorre la avenida Morelos en Cuernavaca, puede rematar en el Jardín Borda, donde Carlota tenía su casa de campo junto con Maximiliano. Y además de que Maximiliano estaba muy cercano a los indígenas, tan es así que algunos líderes indígenas van a apoyar al ejército imperialista de Maximiliano. En ese mismo siglo, pero un poquito más tarde, una vez que se va Maximiliano, Benito Juárez elabora una serie de leyes que no, y sus acompañantes, me refiero a don Ledo de Tejada, elaboran leyes de desamortización que no favorecen para nada a las comunidades indígenas. Tampoco después, con Porfirio Díaz, las famosas leyes del linde, las compañías de lindadoras terminaron por afectar también a los campesinos, y la lucha de Zapata en este contexto es como Zapata va a entrar al escenario de la historia, es decir, un contexto nada favorable para las comunidades indígenas. De ahí de que la demanda central, la reivindicación central de Zapata sea precisamente la tierra. Emiliano Zapata entonces va a entrar a la lucha agraria en el año del 1909, cuando en el año del 9 los campesinos de Arenehuilco lo van a nombrar como el presidente, el jefe, el defensor de las tierras comunales de Arenehuilco. Y este nombramiento que recibe Zapata, que para él, en palabras de Zapata, son un conjunto de papeles también que Zapata tendrá que revisar. Tendrá que acudir al cura de Tepoztlán, Morelos, para que le ayude a traducir, porque algunos vienen en náhuatl, otros son productos de las necesidades reales de la época colonial. Así que la lucha por la tierra de Zapata es una lucha que tiene que apoyarse en una demanda de siglos ya. De manera pues que Emiliano Zapata entra a la lucha por la tierra y para 1910, para darle un poco un sentido nacional a su lucha, terminaba por apoyar el Plan de San Luis, elaborado por Francisco I. Madero, y ese Plan de San Luis establece en unos puntos que la posibilidad de rescatar las tierras. De manera que Zapata entra a la lucha armada, empezando por Jojutla, luego por la villa de Ayala, luego
Finalmente, en unos meses más, el problema central del estado de Morelos se reduce a Cuautla y se reduce a Cuernavaca. Para el 20 de mayo de 1911, Emiliano Zapata tomará Cuautla después de varios días de asedio, y para el día siguiente, el 21 de mayo, toma Cuernavaca. Pero al mismo tiempo, en el norte, Emiliano Zapata, Villa y Orozco han tomado Ciudad Juárez. Esto implica que las condiciones están dadas para que el día 25 tenga que abandonar el país Porfirio Díaz, y además para que se firmen los acuerdos, los tratados de Ciudad Juárez. Pero esos tratados de Ciudad Juárez serán precisamente el problema que genere discordias de Zapata con Madero. Me refiero a que los tratados de Ciudad Juárez de una u otra manera están dejando el poder en un gobernante interino que se va a llamar don Francisco León de la Barra. Pero de hecho Madero recorre el país porque tiene que hacerlo, en realidad es candidato presidencial, y tiene algunas pláticas con Zapata, y el motivo de la discordia es precisamente los tratados de Ciudad Juárez, porque los tratados establecen que la posibilidad de licenciar a las tropas revolucionarias. Y Zapata ve que cómo es posible que los ganadores de la revolución entreguen sus armas a los que perdieron. Zapata entonces se niega a repartir las tierras, y por otro lado Madero pretende que Zapata entregue tierras a Aureliano Blanquet, un general nefasto, muy represor, y a Victoriano Huerta. Entonces Zapata prefiere mejor que las armas se entreguen al hermano de Madero. Aún así el zapatismo no entrega las armas. El otro problema es el problema de las tierras. Me refiero a que Madero da un poco largas al asunto de la entrega de las tierras, o acude a medios legalistas que impliquen que las tierras se van a repartir después de cierto proceso burocrático, y parece que Zapata tiene prisa en cuanto al reparto agrario porque ha esperado bastantes siglos. De ahí entonces que esos son los motivos de los problemas de Madero con Zapata, y hay eventos de entrevistas, incluso entre ellos en Cuautla, entre el 18 y el 25 de agosto hay entrevistas. Tan es así que el hermano de Zapata, Eufemio, le recomienda a Emiliano Zapata que si ¿por qué no cuelgan de uno de esos árboles cercanos a Madero? Obviamente Emiliano Zapata se niega. Su hermanito Eufemio es una persona muy medio agresiva, igual que Genovevo de la O, otro general zapatista. Entonces los problemas se agravan. Tan es así que ya para noviembre de 1911 Zapata responde a Madero de una manera muy drástica. Llama en la serranía de Ayaucustla, en noviembre del 11, llama a los jefes zapatistas para elaborar el plan de Ayala. Y esta es una respuesta a Madero. Tan es así que el plan de Ayala establece como primer punto la idea de que Madero es un traidor a la revolución. El segundo punto, que en sustitución de Madero como jefe de la revolución, prefieren a Pascual Orozco. Pascual Orozco, que va a llevar una vida trágica, en esos meses lo van a matar. Sin embargo, el zapatismo deposita sus esperanzas ahora alterando las cosas. Si primero el plan de San Luis, ahora las esperanzas están depositadas en el plan de Ayala. De manera pues que Emiliano Zapata está lanzando un proyecto independiente al proyecto gubernamental. Porque el plan de Ayala establece el reparto inmediato de las tierras y la protección de las tierras bajo los fusiles. No es una espera del Estado para que reparta tierras, sino que las masas repartirán las tierras y las protegerán con los fusiles. Es decir, es un tanto alterar la lógica burguesa de que del Estado para acá, y la propuesta zapatista es de la base para arriba. Ese es uno de los puntos. El otro punto es que habrá que expropiar una tercera parte de los grandes latifundios, y que previa indemnización, dice Emiliano Zapata. Lo que no dice Zapata es cómo pagar toda esa indemnización, pero el argumento es que gran parte de los mexicanos no tienen más tierra que la que pisan, y el argumento zapatista es a favor del reparto agrario. Son puntos del plan de Ayala. Ese rompimiento con Zapata, de Zapata con Madero, no va a durar mucho. Me refiero a que el escenario está preparado para que venga una traición en contra de Madero, en lo que
se ha venido llamando la decena trágica. En el mes de febrero, más o menos el día 9 o 10 de febrero, hay un problema en el DF. Hay un ataque del general Bernardo Reyes, de Félix Díaz, en contra de Madero. Hay algunos problemas. Madero viene escoltado desde el colegio militar, que estaba en Chapultepec, rumbo al DF, al Zócalo, a Palacio Nacional, viene escoltado por los cadetes del colegio militar, y hay una balacera. En la balacera pierde la vida el general Bernardo Reyes, uno de los promotores del atentado contra Madero. Sin embargo, también queda herido el general de Villar, que defendía el orden constitucional, y esto implica entonces que Madero ingenuamente va a dejar a Victoriano Huerta para que lo defienda. Y Huerta va a apresar a Madero, una vez que lo tome preso, va a generar una serie de actos traicioneros. Me refiero a una reunión que hubo en la Embajada de Estados Unidos. La reunión estuvo patrocinada por el embajador de Estados Unidos, Henry Lee Wilson, pero también estuvo en la reunión varios embajadores de varios países a la vez, pero algunos de esos embajadores están presentes con Huerta y con otras personas, toman una postura más decente. Me refiero a que no son partidarios del asesinato de Madero. Me refiero al embajador de Japón, al embajador de Cuba, al embajador de Chile. El embajador de Cuba, Márquez Sterling, pone una embarcación, un buque en Veracruz, un buque llamado Cuba, para que se lleve a toda la familia Madero rumbo a La Habana y se salve Madero. Sin embargo, parece que hay sectores que están interesados en la muerte de Madero, de ahí que en la Embajada de Estados Unidos se dicta la sentencia de muerte contra Madero. Y para quienes de aquí están presentes, porque veo muchos sectores juveniles también, y amantes de lo postmoderno, debo decirles que hubo un presidente de la República que duró unos minutos nada más. Digo porque los postmodernos son muy amantes del vértigo, de la velocidad, y hacen mucho homenaje al dato. Bueno, pues entonces hablaremos de Pedro Lascurain. Pedro Lascurain, una vez que se decidió el destino de Madero, Pedro Lascurain fue presidente provisional y tomó el poder a las 22 horas con 24 minutos del día 19 de febrero, y dejó el poder a las 23 horas 20 minutos del mismo día. Así que ya estaba dictada la sentencia de muerte contra Madero, porque Lascurain entrega el poder a Huerta, y al día 22 de febrero se inventa una huida, una escapada o un enfrentamiento, y finalmente se asesina a Madero y a Pino Suárez. Eso implica entonces que Zapata pues, está un poquito, en este momento no está presionado ni por el maderismo, pero viene otro enemigo de Zapata que va a aparecer en el escenario histórico, y este otro enemigo terminará con el asesinato de Zapata, que es el que estamos en este momento conmemorando. Me refiero a Venustiano Carranza. Estaríamos entonces en otro capítulo, que es el del gobernador de Coahuila. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, va a promover la posibilidad de enfrentar a Huerta, al dictador Victoriano Huerta, el asesino de Madero. El gobernador de Coahuila buscará las posibilidades de poder enfrentarlo, y para eso inicia una marcha desde allá, desde Coahuila rumbo a Sonora, porque en Sonora gobierna Maytorena y hay condiciones para buscar una alianza. Incluso cualquier persona que vaya al fuerte de Montes Claros verá una casa cerca de la preparatoria de la universidad, esa casa donde estuvo Carranza. Carranza entonces va a formar un ejército llamado Ejército Constitucionalista. Ese ejército hay un plan que establece el carrancismo, que se lo llama Plan de Guadalupe. Carranza tenía un pequeño defecto, le gustaba demasiado verse al espejo, de manera que el Plan de Guadalupe establece que efectivamente se va a luchar por el constitucionalismo, pero que al triunfo de la revolución contra Huerta, el nuevo jefe del país será Carranza. El ejército constitucionalista entonces va a marchar del norte hacia el centro para castigar a Huerta, el asesino de Madero, y
En esa marcha, en la llegada por Sonora, pues va a encontrar algunos adeptos. Me refiero a Álvaro Obregón, me refiero a Plutarco Elías Calles, en Sinaloa, el general Buelna y otros generales más. En el norte, en Chihuahua, Pancho Villa, en el noreste a Pablo González y al general Lucio Blanco. Marcharán hacia rumbo al centro para enfrentar a los ejércitos federales. Y las batallas pues son en su mayoría exitosas. En el caso de Zapata, Zapata se queda en su misma área. Hay un reclamo para Zapata de que Zapata no tiene una perspectiva nacional, se afirma, ¿no? Criticándolo. Zapata se maneja en el área del estado de Morelos, de Guerrero, que queda muy cerca, del estado de México. Zapata se dedica a asolar la Ciudad de México, que también sirve para distraer a Victoriano Huerta, pero el grueso de las fuerzas constitucionalistas viene de allá del norte. El general Emiliano Zapata, auxiliado por un militar de carrera, muy exitoso por cierto, muy preparado, Felipe Ángeles, empieza a tener algunos problemas con Carranza. Aún así toma Zacatecas con Pánfilo Natera y otros en el año del 14, el 23 de junio, toma Villa Zapata, y la muerte de 10.000 federales ahí en Zacatecas da idea de que la batalla de Zacatecas es la batalla crucial para la Revolución Mexicana, y a partir de ahí quedan abiertas las puertas para la Ciudad de México. Sin embargo, por el área del noroeste viene Álvaro Obregón. Carranza llega a la Ciudad de México antes que los zapatistas y los villistas. Me refiero a que Carranza se adelanta y se hace nombrar presidente de la República. Estaremos hablando del año 1914. Carranza es, de acuerdo con el plan de Guadalupe, pues es el presidente de la República. Sin embargo, hay un rompimiento con Villa. Zapata tiene que tomar una postura, y la postura sería a favor de Carranza o a favor de Villa, y la postura de Zapata es a favor de Villa. Pero para limar las asperezas va a haber una reunión en Aguascalientes donde hay delegados de carrancistas, delegados villistas, delegados zapatistas, para ver si llegan a algún acuerdo. No hay acuerdo. Carranza es intransigente, Villa también no acepta abandonar ningún cargo de poder, de manera que Carranza, viendo que las cosas no están muy favorables para él, el efecto de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes en el año del 14, tiene que retirarse a Veracruz. Veracruz verá toda una serie de condiciones, por ejemplo, económicas, y posibilidades de armar mejor a su ejército, en una especie de retardarse un poco el enfrentamiento que va a tener con la división del norte. Sin embargo, los zapatistas y los villistas marchan sobre la Ciudad de México. Para diciembre del 14 ya ambos toman la Ciudad de México, y está ya estamos entonces en el caso de que el Ejército Libertador del Sur y el Ejército de la División del Norte están en la Ciudad de México. Podría pensarse que ya triunfó la revolución. Sin embargo, parece que no es así. La revolución no ha triunfado porque, para empezar, el ejército de la Convención no puede sostener la Ciudad de México. El ejército de Obregón viene marchando y tiene posibilidades incluso de ocupar la Ciudad de México. Zapata se va a tener que replegar al sur, se va a tener que replegar a Morelos, y Villa va a tener un enfrentamiento decisivo contra las fuerzas constitucionalistas en Celaya, Guanajuato, en la Trinidad, de manera pues que para el mes de abril de 1915 la División del Norte fue derrotada. El ejército de Obregón vence a la División del Norte, y Villa no tiene más remedio que marchar hacia el norte. La convención fue disuelta en mayo del año del 15, y sin embargo el zapatismo, Emiliano Zapata vive sus mejores momentos. ¿Por qué? Porque la preocupación principal de Carranza y de Obregón era derrotar a la División del Norte, no derrotar al zapatismo. De manera que
es el tiempo en que Zapata, a principios de 1915, va a recibir a 30 ingenieros de la Convención Revolucionaria que les mandaron para que arreglen toda la problemática de las tierras. Aunque Zapata se queja de que los ingenieros tienen alguna visión muy cuadrada de las cosas, que todo lo quieren tratar de ir recto, cuando los problemas de los campesinos son siempre chuecos, ¿no? Y algunos títulos de propiedad vienen de la colonia, de manera pues que Zapata se encarga pues de una u otra manera de vigilar que todo el proceso se realice. Durante todo el año del 15 los zapatistas pueden estar tranquilos, pero después de la derrota de Villa y de la convención de Aguascalientes, ahora sí que Zapata tendrá que cuidarse, porque en el año del 16 empiezan agresiones y el cerco empieza a reducirse en torno a Zapata. Me refiero a que Zapata está viviendo ya sus últimos días. Aquí conmemoramos entonces la muerte de Zapata, y hay una historia que ya ha sido muy contada. Me refiero a que el día 10 de abril de 1919, alrededor de las 2:30 de la tarde, Zapata, acompañado de una pequeña escolta, llegó a las puertas del casco de la hacienda de Chinameca, donde Guajardo, el coronel Guajardo, amigo de Pablo González, cómplice de Venustiano Carranza, lo esperan en la hacienda. Lo habían invitado a comer. Las tropas están apostadas en doble fila, le presentan armas a Zapata, pero enseguida se echan los fusiles a la cara e hicieron 2 descargas sobre Zapata y su escolta. Zapata y 3 de los hombres cayeron de inmediato y el resto escapó a galope hacia las colinas. Esa fue la muerte de Zapata. Entonces, en el año, y conmemoramos ahorita los 94 años, eso fue en el año del 19, el día 10 de abril del 19. La herencia de Zapata pudiera ser no tanto material, pero sí simbólica. Es decir, esa lucha por la tierra de Zapata creo que puede servir todavía a los campesinos de hoy que viven del amor a la tierra. En la lucha, el ejemplo de dignidad de Zapata, esa intransigencia campesina, esa desconfianza campesina, porque parece que los campesinos tienen una bondad natural, pero poco a poco empiezan a malearse, que es el caso de los campesinos actualmente, que ya no desconfían de todo el mundo. Pero Emiliano Zapata deja una herencia entonces de lucha por el bienestar de los campesinos y de dignidad. Y hay una historia que se cuenta, la del niño aquel que le prometió a su papá que iba a rescatar las tierras. Ese niño se llamaba Emiliano Zapata. Y hay un manifiesto del año del 18 en Náhuatl que dice que propiedad nuestra será la tierra, propiedad de la gente, lo que fuera de nuestros abuelos y nos han arrebatado, tendrá que regresar. Solo para terminar, yo diría que la idea del zapatismo fue el rescate de las tierras, pero por la vía de las armas. Pero yo diría que otras personas han sido zapatistas de otra manera. Pondríamos algunos ejemplos de quienes. Bueno, Ricardo Flores Magón compartía la misma pasión, la misma exigencia que Zapata, pero otros lo hicieron por las armas intelectuales. Me refiero a don Luis Cabrera y a don Andrés Molina Enríquez, que lo hicieron por la vía del intelecto. Rubén Jaramillo, que fue un heredero de Zapata y el estado de Morelos. Lázaro Cárdenas, con una reforma de 20 millones de hectáreas, una entrega de 20 millones de hectáreas a los campesinos. Ramón Danzón Palomino, que actuaba en las áreas del Valle del Yanquimayo. El indio Cajeme, el indio Tetaviate. Rafael Ramírez y su escuela rural mexicana. El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que adiestraba a los maestros para defender a los campesinos. Gabriel Figueroa, que filmaba películas, que mejor dicho, que las fotografiaba en blanco y negro, y que junto con Tina Modotti o Mariana Jampolsky serían grandes fotógrafos que de una u otra manera rescataron el campo. Diego Rivera, cuando hacía tintas sobre campesinos. Lucha Reyes y Lola Beltrán, que de una u otra manera, con ese canto desgarrador, de una u otra manera son zapatistas. Amalia Hernández o el Mariachi Vargas de Tecalitlán, o el ballet folclórico de Amalia Hernández, pero también José Pablo Moncayo. Luis Pérez Mesa, Amparo Ochoa, Inés Arredondo, Oscar Liera,
doña Sara García y sus hijos desobedientes y enamoradizos, Juan Rulfo, Agustín Yáñez, Carlos Fuentes, y la lista sería demasiado larga. Yo preferiría mejor terminar aquí. Muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, Quisiera yo comentar una pregunta al maestro en Ciencias Durán. Maestro, está viendo su plática. Hay una discusión, diferentes puntos de vista acerca del personaje Zapata. Así como Cuba tiene sus personajes clásicos revolucionarios, el Che Guevara, desde luego Fidel Castro, en México sus personajes vienen siendo Villa y Zapata. Pero se dice que el verdadero revolucionario de nuestra revolución fue Zapata, que perseguía unos ideales realmente que tenían un trasfondo revolucionario y problemático de esa época de México. Francisco Villa o Doroteo Arango se anexa al movimiento revolucionario como un forajido, como un atracador, y se convierte en un revolucionario. ¿Qué opina usted de que la figura de Zapata representa a un verdadero revolucionario en México? Bueno, a mí me parece que es indudable que Zapata es un líder revolucionario y genuino y auténtico. Me temo que Zapata nunca transó con las fuerzas dominantes, me refiero con los hacendados. Incluso Zapata criticaba mucho a Madero porque decía que Madero trataba por igual a los hacendados y a la gente del pueblo, y Zapata quería que Madero tratara mejor a los campesinos. Usted que mencionó a Che Guevara, me parece que la figura de Che Guevara tiene un carácter internacionalista, pero también la figura de Zapata. Usted puede ver la figura de Zapata en las escuelas italianas, por ejemplo. Es decir, Zapata es un símbolo campesino, y los símbolos son muy difíciles de definir, es decir, darle características objetivas, materialistas, es difícil. Pero yo sí, me parece que los campesinos mexicanos se han identificado muchísimo tanto con Cárdenas como con Zapata. Los dos fueron revolucionarios a su manera, y me parece efectivamente que la figura de Zapata es una figura grandiosa. Sería muy difícil encontrar en otras partes del planeta líderes agrarios así tan genuinamente campesinos, tan intransigentes en la defensa de los indígenas y de los campesinos, aunque los hay en cada pueblo. Pero quizá el problema de Zapata haya sido que fue figura de una región, que es la región sur del país. Algunos atribuyen a Villa, pues, no solo el área norteña, sino su prestigio llega un poco más lejos. Sin embargo, Zapata sí es el símbolo del campesinado mexicano, así se ha visto, y en América Latina creo que así se ve. Lo digo porque no tenemos un Zapata en Argentina, por ejemplo, por otras partes, ni en Perú tampoco. Tenemos algunos líderes campesinos en Perú, pero son de la época prehispánica. Creo que la figura de Zapata efectivamente es una figura revolucionaria. Sí, tiene una pregunta. Maestro, yo tengo en mente la idea de la frase aquella de que Zapata vive, que se maneja mucho como eslogan actualmente, y como se maneja en este país actualmente a los zapatistas, el conglomerado de el 1 de enero se enfrentó a Salinas, el 82 me parece, el 94, 92, 74, sí. Ok. Los zapatistas, Marcos, su relación con las organizaciones campesinas, que a nivel nacional se lanzan también con una proclama de que sin maíz no hay país, en cada defensa en contra de las transnacionales y los transgénicos. Mi pregunta se enfoca a lo siguiente: ¿qué relación actual
tiene ahorita el zapatismo con los zapatistas y la esencia del zapatismo histórico? La perspectiva. Bueno, la relación puede estar en el ámbito indígena. Es decir, que el ejército de su comandante Marcos, que se levanta a favor del tercer mundo, en contra del primer mundo que había heredado el salinismo, el 1 de enero de 94. Yo creo que cuando hay un movimiento revolucionario se toma un estandarte. Me refiero al cura Hidalgo, que toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que el estandarte de su comandante Marcos es el Zapata. La relación la encuentro en eso de apoyar la lucha indígena. Aunque Zapata no se centraba meramente en el núcleo de población indígena, sino en el núcleo de población campesina en general. El problema es que el campo se ha complejizado. El campo ahorita tiene un elevado grado de complejidad. Lo que antes podíamos ver en términos de blanco y negro, ahora me temo que hay ciertos matices. La situación en el campo en la actualidad engloba a sectores que antes no participaban en el escenario histórico. Carlos Marx hablaba de sectores lumpenes. Creo que el campo se ha lumpenizado. Me temo que hay sectores metidos en el campo que han estado acaparando tierras. Me temo que el Estado ha perdido presencia en el campo, el Estado mexicano. Los movimientos campesinos, parece que una revolución ahora es algo muy exótico. Los movimientos campesinos no se ven a la mano. Las organizaciones campesinas han perdido todo prestigio. Y me parece que hasta el movimiento de su comandante Marcos está un poco disminuido, a pesar de la figura de Zapata. Bueno, no contesto la pregunta porque está muy difícil. Plantear para cualquiera. Profesor, su charla es interesante. Y debo comentar que estoy convencido que en ese periodo Zapata y otros más activar la asignarle denominación también consecuencias como genios revolucionarios. Pero lo que me interesa a mí la participación aquí en este momento es señalar cómo quienes en algún momento de la historia o de su historia juegan roles protagónicos y que son muy representativos posteriormente para el devenir de este país, cómo luego de ser dirigentes se convierten en héroes y luego terminan siendo superhombres más allá del bien y el mal, y que pensarlos como hombres con virtudes y defectos es cometer sacrilegio sobre ellos. Por eso es que con respecto a Emiliano Zapata, recientemente vi un documental y se señala que la propia familia Zapata piensa muy seriamente reconocer públicamente uno de sus, ellos lo llaman así, hierros, cuando manda asesinar a su hermano del alma, el correlator del plan de Ayala, y que busca la manera en un momento apropiado de cómo reivindicar y reconocer que son hierros de su abuelo el haber ultimado, ¿no? Y aun y cuando en las revoluciones ocurren bastantes aspectos, como por ejemplo grandes ingenuidades como la de Madero,
grandes desconfianzas como la de Zapata, y a la hora del día estuvieron las grandes intrigas y las grandes traiciones. Y dentro de estos integrantes se señala al señor aquel que se enviaba para Fox, ¿no? Y mientras que la idea de un héroe inmaculado, personalmente considero que lo establece Ettore Pierre en su libro Vida, Pasión y Muerte de Emiliano Zapata, en lo que corresponde a descarnarlo y verlo con un hombre como nosotros, dirigente, pero por virtudes y defectos, está ante el palo en su libro Zapata. Entonces, lo que a mí me interesa es externarle esto para que nos obsequie su punto de vista. Bueno, se dice, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando el racionalismo, cuando la ilustración, el enfrentamiento entre la fe y la razón, que es el discurso ilustrado, la gente era muy radical en el siglo XIX respecto de la iglesia, pero por ahí alguien decía también que si Dios no existía había que crearlo, ¿no? Me refiero a que la historia tiene mucho de mito. Es decir, que yo diría que la historia tiene que seguir siendo así. Sí pecamos mucho de una historia exageradamente muerta o demasiado sacralizada, pero yo creo que la labor de la historia es exaltar las virtudes de los grandes personajes y un poco minimizar los defectos. Tal vez no ocultarlos plenamente, pero sí minimizarlos un poco. Si hemos pecado de una historia sagrada, eso es cierto, pero me temo que los símbolos mueven a la gente. Y Zapata creo que todavía tiene muchas posibilidades de realizar. Incluso después, en la Constitución de 1917, de una u otra manera está planteado muchas demandas zapatistas. Y eso que el zapatismo estaba replegado a punto de morir. Incluso el proyecto de Carranza se le dio para atrás en la Constitución del 5 de febrero del 17. Carranza ya con su proyecto, pero los diputados le dieron para atrás su proyecto. Yo diría que los símbolos mueven a muchos pueblos y que la historia en todas partes del mundo, si usted analiza el juramento a la bandera en Canadá, el juramento a la bandera que dicen los niños de la primaria en México, y verán ustedes que los juramentos de la bandera se parecen mucho. Es decir, que ningún pueblo puede vivir solo de cuestiones materiales, tiene que vivir también de mitos, de símbolos, y la historia me temo que sí peca mucho ese problema. Sí. Gracias. Otra pregunta que tengo, duda, comentarios. Compañeros y compañeras o amigos y amigas, ¿no? Me dio mucho gusto estar en esta reunión, conferencia del profesor. No voy a hacerle preguntas, porque las preguntas ya pasaron para mí, para él. Trabajamos juntos y la actitud hacia el hombre, no lo que se dice va a hacer al hombre o a la mujer. Entonces, un pueblo debe vivir de lo bueno, no de lo malo. Yo admiré ahorita en estos momentos al profesor, porque no es fácil aprenderse esos puntitos tantos que dijo. Óigame, no ganó el 1900, se transportó para ver una causa. Y si no hay causa y relación del pasado, no habrá consecuencias para el futuro. Y eso es el valorarlo. Lo se debe valorar esa acción. Porque las preguntas vienen, yo podría poner de uno que me causó un tal Moreno, ¿no? Cuando habla de personajes que se tienen, por ejemplo, de Benito Juárez, de Sor Juana Inés de la Cruz, y pone los defectos. Y en la Biblia dice que el que tire la piedra, a ver, quien no ha pecado, que no ha hecho nada. Todos consideramos al hombre como hombre, y ahora debemos estar gustosos porque tuvimos aquellos hombres que nos dieron una fe
de razonamiento para los problemas de la sociedad, para aquellos hombres que nos dieron un grito de hasta aquí por tantas situaciones. Y si vivieran aquellos hombres, yo creo que se volvieran a morir. Porque debemos de comparar lo que hicieron ellos con nuestros actuales. ¿Cómo es posible que el artículo 27 hayan quitado una herencia de los ejidatarios? Ahorita no hay ejidatarios ya. ¿Por qué? Porque en el 94, en el cambio de ese artículo 27, le dieron la libertad al ejidatario que vendiera sus tierras. Y ya no iba a haber latifundios cuando estuvo Porfirio Díaz, pero hubo, y se fue formando los mini latifundios, porque empezaron a comprarse pequeños ejidos, porque no iba a comprar el campesino, iba a comprar el que tuviera dinero. Volvimos. Ojo entonces en este movimiento que tiene la sociedad. La sociedad tiene un movimiento, pero que nosotros debemos razonar con esos puntos que afecta a esta sociedad. Es milagroso cuando antes se comía y decían el huevo del amor. Yo lo escuché en Naturaleza, ¿eh? ¿Por qué? Porque está el gallo y la gallina. La gran tecnología. Muchos ojitos, gallinitas, pónganse 10, 15 huevitos este día. El maíz. ¿Cómo es posible que haya compañías que nuestros gobiernos permitan a lo que acabaron de decir el presidente? El único maíz morado, porque no le han podido contaminar. Eso debemos de fijarnos, lo que están haciendo y lo que nos está dañando. Lo que diga fulano y sutano y está adentro, respetamos su opinión. Pero respetemos a nosotros los mexicanos. Hace 6 años me tocó ir a un país y me dijo, ¿Argentina? Pues nos llamamos Argentina, pero de Argentina no tenemos nada. Y dijeron, ¡ojo México! ¡Ojo México! Porque así va a pasar con México. Somos mexicanos porque se llama la República Mexicana México, pero no tenemos nada de México. Grandes potencias han hecho y todavía no hacemos conciencia. Todos nosotros los que vivimos aquí. Y no hemos hecho conciencia porque hemos dejado que nuestro país poco a poco se vaya sumiendo. Y no tiene la culpa el presidente, no tiene la culpa ¿cómo se llaman los diputados y senadores? El Congreso de la Unión. No tiene la culpa el gobernador, tiene la culpa el pueblo. Porque nosotros no hablamos. Tenemos la única, cada 6 años, la única oportunidad de ser autónomos, de decidir el camino de México. Y no lo hacemos. ¿Cómo es posible que yo voy a gozar 5 minutos y 6 años los voy a vivir de hambre? Por no razonar. La experiencia nos está dando que hagamos mexicanos conscientes, pero no se puede hacer mexicanos conscientes si no hacemos, ¿cómo queremos hacer consciente a un niño? Si nosotros, los grandes, no somos conscientes. ¿Cómo puedo hablar de un valor de la responsabilidad si yo no soy responsable? Entonces, este es el mensaje por lo que dice el maestro de Emiliano Zapata. Formemos una bandera, la que dijo él, tierra y libertad. Y si esa bandera va a seguir dando una fe para luchar por el pueblo de México, hagámoslo. Hablan del sur, pero desgraciadamente del sur han salido los que dicen,
este vaso me cuesta caro, yo voy a luchar. Y ahí vienen las luchas, del sur, del centro y bien al norte. Hagamos algo, aquí tenemos también grandes hombres, porque han hecho unos, pues si no eres personajes de Sinaloa. Yo soy del sur, pero en el sur se vive en la sierra. Yo soy de las faldas de la sierra, y ahí se sabe lo que es sudar. Aquí estamos en la gloria, porque me da trabajo ir a Villa Unión. Allá tengo que subir la sierra. Ya se empieza a tener, y con algo que ponga un político ya tiene algo. Pero ya les quitaron sus tierras. Los ingenios están muriendo. Habló el maestro de ingenios. Los ingenios están muriendo. ¿Por qué? Interrogante. Yo los invito a que Emiliano Zapata, que ahorita fue su hora de reflexionar, pues pensemos un poquito en aquellos hombres que nos han dado esto. Gracias, profesor. Me dice que no voy a hay dos intervenciones que sean breves para poder dar la despedida. Muchas gracias por su. Pues me da mucho gusto que se haya realizado este foro recordando el 94 aniversario de Emiliano Zapata. Yo creo que no se ha valorado en su dimensión la grandeza de Zapata, ¿verdad? Zapata se plasmó sus ideales en la Constitución de 1917, ahí surgió el ejido. Gracias al ejido que ahora está en retirada, aquí todo el mundo quiere desaparecer. Según la declaración última de Beltrones, también quiere darle otro recorte al artículo 27. Quieren acabar con el ejido. Habrá que recordar que Baja California Sur es lo que es por el ejido. Baja California Norte se formó con Lázaro Cárdenas a través de la formación. Esos estados fueron colonizados. Si no es colonizado de esa forma, quizá ya no pertenecieran a México. Es la esencia de la ruralidad. Emiliano Zapata, es su grandeza, ¿verdad? En una época en que las oligarquías pues gobernaban a su antojo. La Revolución Mexicana fue la primera del siglo. Las oligarquías todavía en América Latina, muchas de ellas subsisten todavía. Es por eso que nos nombraron los hermanos mayores de Latinoamérica, que ahora ya no somos los mayores, ahora hay gente que nos ha superado, ¿verdad? Aquí mismo, en Sinaloa, el movimiento agrario de Sinaloa es muy interesante, ¿verdad? Los del monte, es la esencia de la ruralidad, que muchas veces la ruralidad no tiene nada, o es la esencia no es precisamente económica, sino de bienestar. En mi pueblo, ahí en San Ignacio, la gente no quería ganar mucho dinero, se la pasaba feliz en los arroyos, sin dinero. Pero ahora entró el ejército, la policía, los narcos, y se acabaron sus pueblos. 250 pueblos, según eso, en Sinaloa, y ranchos están deshabitados, ¿no? Y ahora hay que comer huevos y maíz transgénico y leche que no es leche, ¿verdad? Porque hemos perdido nuestra ruralidad. Cada vez la vida rural es el menor porcentaje. Y se está formando cinturones de miseria en las ciudades. Y no nos quejemos, no se vale llorar luego, ¿no? Por la violencia. Pero eso tiene su razón de ser. Es más lo que comentaban hace un momento, de que se ha endiosado como a Emiliano Zapata, ¿no? Que es una historia irreal, efectivamente, pero acuérdense ustedes que hay la intención de borrar la cultura desde los españoles, ¿no? Nuestra cultura tiene que desvirtuar nuestra historia, ¿no? Con tal de seguir tomando Coca-Cola, ¿no? Y consumiendo cornflakes y consumiendo maíz transgénico.
¿verdad? De modo que el cambio de conciencia del que ha hablado siempre López Obrador está vigente en este momento. Necesitamos tener conciencia del problema donde está, ¿no? Quisiera hablar más, pero muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Pues la mía sí es parte comentario y parte pregunta. Haciendo alusión y referencia a lo que comentan los compañeros. Bueno, partiendo del hecho de que venimos rodando con una modificación de ideología, de cultura, desde que llegaron los españoles, bueno, después de la independencia, después de la revolución, se hicieron varios cambios que ahora nos hacen estar, bueno, posicionados en una condición que se pudiera decir libre, de la que yo, bueno, se dice libre, pero es, bueno, de la que yo difiero, ¿no? Porque siendo libres somos esclavos de un trabajo, más que de un trabajo, porque trabajar es bueno, de un consumo, de la necesidad de estar consumiendo y de estar pagando por cosas que si bien ahora son necesarias, realmente no lo son para vivir, ¿no? El carro, el teléfono y bueno, por demás. Creo que cada quien sabe qué es lo que consume y qué es realmente innecesario. Esos cambios, bueno, empezando por la pasta de dientes, nos lavamos la boca 4 o 3 veces al día, y contaminamos, pudiendo buscar formas igual higiénicas, pero mejores, más naturales de cuidar nuestra higiene y no afectar a otros, porque al final de cuentas pues afectamos el mar, afectamos la tierra. Y bueno, dándole un poco un giro, cuando la independencia, cuando la revolución mexicana y después cuando la revolución cubana, se hablaba de ciclos históricos. Bueno, yo recuerdo uno de los libros o una de las recuentos de las historias de Che. Él comentaba que tenía que irse a Bolivia para poder continuar con la revolución, porque era un ciclo histórico y ese ciclo se iba a acabar, ¿no? Él hablaba que tenía que continuar en ese momento, que si no se iba, ya no iba a poder pasar nada. Y pues más antes otros pensadores como Marx también lo escriben, ¿no? Lo documentan. Entonces mi pregunta es, ¿usted considera que estamos dentro de un ciclo histórico ahora en México? De un ciclo que está por cerrar, que viene un cambio, o piensa que, ¿cuál es su punto de vista en base a eso? Lo que me parece que es una situación de tránsito la que estamos viviendo. Algunos hablan, cada quien maneja su lenguaje, algunos hablan de que las últimas décadas está presentado un fenómeno de posmodernidad, un fenómeno postindustrial. Solo que en el caso mexicano hay rasgos premodernos, hay rasgos modernos, hay rasgos posmodernos. En la zona dorada podemos detectar algunos rasgos posmodernos. Y entonces yo creo que es una etapa de reacomodo a nivel planetario, no solo en el caso mexicano. Creo que estamos viviendo una etapa nueva en los últimos 30 años más o menos, y que tendrá que definirse todo, desde las relaciones sociales, los modos de producción, la propia escuela tendrá que redefinirse, la vida política tiene que redefinirse. Entonces creo que estamos en una etapa de reacomodo, todavía impredecible, a menos que alguien por aquí tenga la solución, pero yo no la tengo. Gracias. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a dar la conclusión, ¿verdad?, a nuestro evento del día de hoy. Nada más para invitarlos, así como hoy se dio esta gran exposición del profesor José Guadalupe Durán sobre la vida y
y el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. En aquella época se logró una transformación en su momento. Hoy nosotros buscamos, como Morena, otra transformación por la vía pacífica y electoral y por la vía consciente, que es la más importante. Entonces, parte de nuestro trabajo ahorita en Morena es la campaña de concientización y campaña de afiliación, porque no podemos ser nada más espectadores de la historia. O sea, necesitamos ser protagonistas. Por eso parte de nuestro movimiento es llamarle protagonista del cambio verdadero a todo aquel que quiera transformar el país. Se habló sobre hacer conciencia, pero se requiere más que nada participar en la vida política de nuestro país. Y es por eso que ahorita hacemos la atenta invitación a todos aquellos a que participen dentro de nuestro movimiento partido Morena. Nuestras oficinas están en la calle 21 de marzo, esquina 5 de mayo y contraesquina de la Presidencia Municipal, departamento número 5, Altos. El horario es por la mañana, de 9 y media, a 6 de la tarde aproximadamente. Están todos invitados a participar. Hay muchas actividades en las cuales nosotros podemos organizarnos, pero más que ahorita el trabajo es afiliar. Todos aquellos que están ahorita aquí presentes y que no estén afiliados a Morena, les damos la atenta invitación a que ingresen y se afilien con este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres como Consejo Ejecutivo Nacional. Hoy fue un gusto para nosotros como comité, como primer evento, cumpliendo el plan de acción de Morena Nacional, celebrar el 94 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Es un gusto verlos tenido aquí. Hacemos también un reconocimiento al maestro. Vamos a otorgar un reconocimiento al profesor José Guadalupe Durán Castro. Les voy a leer qué es lo que dice. Morena, la esperanza de México, otorga el presente reconocimiento al maestro ciudadano José Guadalupe Durán Castro por su valiosa exposición histórica en el 94 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, Mazatlán, Sinaloa, 13 de abril 2003. Tenemos hojas de afiliaciones, pues, si